diputado Juan Luis Castro, que decía: es urgente tomar medidas frente a esta cifra y que nos unamos todos. Él, a partir de no solo ser diputado, sino también de ser médico, de ser doctor, porque la situación es bastante crítica. Camila Zapag nos contaba que mucha gente estaba viajando a la región de Valparaíso, en donde la situación de camas UCI es crítica, y por eso queremos preguntarle qué le parece todo lo que está sucediendo a Ignacio Latorre, presidente del Colegio Médico. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Gracias por el contacto. ¿Qué le parece la situación? Nos parece una situación compleja en relación al aumento de los casos activos, pero sobre todo porque planteamos que los permisos interregionales en este momento son parte del factor que condiciona el aumento de los casos, al menos en la quinta región, porque hemos tenido ya más de 200.000 permisos desde el 4 de enero. Esa cifra crece a un ritmo como el que decía en la nota, a 15.000, 20.000 casos adicionales por día. Y esa situación de permisos que se entregan, sobre todo desde la región metropolitana, significa para nosotros un tremendo desgaste y un tremendo esfuerzo, porque no viene acompañado de una cantidad de recursos humanos para aumentar el testeo, para aumentar la trazabilidad. En algunos números simples, 1 de cada 3 casos de COVID positivo en la quinta región no tiene una trazabilidad, o sea, no sabemos cómo, cuándo ni dónde se contagió. Y eso debiese estar sobre el 90% después de 11 meses de pandemia. Pero, como la señora Ollarse Excelemi sabe, es muy difícil trazar a una persona que viene de otra región y que probablemente al momento de obtener el resultado ya no está en esta comuna. Y es muy difícil manejar un caso de una persona que, habiéndose hecho un test, resulta positivo y no tiene la posibilidad de hacer un reposo en la comuna donde está de turista. Y tenemos que pensar si se devuelve a su casa, a la región de origen, o sea, a una residencia sanitaria, entendiendo que no hay residencias sanitarias en todas las comunas y menos en todas las comunas que reciben turistas. Así que nosotros hemos planteado que la autoridad sanitaria a nivel nacional reevalúe un conjunto de medidas que en este momento están vigentes y que fueron planteadas cuando teníamos una disminución de los casos activos. Doctor, ¿cómo cuáles medidas? Y muchas de ellas hoy en día no parecen ser las mejores ahora que los casos están en una postura distinta. A su juicio y al juicio del Colegio Médico de Valparaíso, ¿cuáles medidas deberían ser replanteadas con urgencia por parte del Ministerio y la Autoridad Sanitaria? Por ejemplo, suspender el permiso de vacaciones para las comunas que están en fase 2. O sea, tú cuando vas a elegir el permiso, si el destino está en fase 2, no puedes seleccionarlo. En segundo lugar, restringir la actividad del comercio, que no es lo que llamamos los locales que son esencial, de primera necesidad. Lo mismo con los trabajos que no son esenciales. Favorecer la posibilidad de que esas personas, por lo menos por un periodo de 1 o 2 semanas, reduzcan su participación activa, todo lo que es comercio y trabajos no esenciales, de tal manera de disminuir la circulación de personas, que es el factor más importante a la hora de predecir los contagios. Ahora, lo que aparece hoy día la subsecretaria Paula Daza diciendo que no van a replantear eliminar el permiso de vacaciones de la comisaría virtual. ¿Cómo se toman ustedes esa negativa por parte del gobierno a estudiar esto de eliminar el permiso, o como ustedes postulan, de que alguien que esté en una comuna en fase 2 no pueda solicitar este permiso de vacaciones para ir a otra comuna en fase 2? Hoy día eso solo pasa cuando están las comunas en cuarentena. Lo que sucede es que ahí ya entramos en un terreno que es más bien de la arena política que de la arena técnica. Yo creo que en una pandemia y en una crisis siempre hay que estar dispuesto a replantear y reanalizar las estrategias que tú estás desarrollando. Y dicen los ingenieros, lo que funciona no lo cambies, pero también dicen que si haces lo mismo siempre, no esperes tener resultados distintos. Nosotros ya sabemos cuál es el resultado, por ejemplo, de una política que estuvo fracasada y que era las famosas cuarentenas dinámicas. Sabemos cuál fue el resultado de eso y por lo tanto no parece sensato repetirla. Pero no sabemos, por ejemplo, cuál va a ser el resultado de la estrategia de vacunación, porque aún no conocemos el calendario con un cronograma serio y preciso de cómo, cuándo y dónde se van a vacunar a las personas. Hoy día nosotros le hicimos llegar una carta a la autoridad sanitaria porque tenemos reportes de regiones con alta tasa de contagio donde el personal de salud ha sido vacunado de manera muy baja, y otras comunas donde las infecciones
infecciones son muy bajas y sin embargo se vacunó a todo el personal de salud. O sea, ¿qué criterios se utilizaron para distribuir las vacunas y cuáles criterios se están utilizando? Eso también es importante transparentarlo. O sea, en otras palabras, toda estrategia debe ser analizada en virtud a las variables que tú tienes y a los resultados que obtienes. Plantear que algo no se va a modificar me parece un poco taxativo, me parece que deja fuera opiniones valiosas y creo que hay que ser más bien receptivo que hermético en este tipo de medidas. Hoy día estábamos comenzando el programa con cifras que son alarmantes. Casi 5.000 casos nuevos desde junio del año pasado, que no teníamos esta cantidad de contagios. Ahí lo estamos viendo, 4.956 casos nuevos, con regiones como Antofagasta, en donde hay 500 personas contagiadas el día de hoy. Según explicó después el ministro París, era un laboratorio que se había atrasado en la entrega de resultados y por eso llamaba tanto la atención el caso de Antofagasta. Pero es una situación bien compleja y frente a esto, Rosita, debería replantearse no solo el plan paso a paso, como postula usted, sino replantearse definitivamente este permiso de vacaciones. Yo creo que el permiso de vacaciones se puede mantener, pero con un aforo. Por eso yo insisto en que tiene que haber un aforo por las regiones. ¿Y por qué? Porque hoy día, si existe una región que está, como dice, en una etapa 2, por ejemplo, que es una etapa compleja, entonces creo que es necesario replantear todos los permisos relacionando el número de casos positivos que existen. Los índices de positividad son tremendamente importantes y si la trazabilidad no nos está entregando la información completa, porque uno de los puntos más importantes es la trazabilidad, de tal manera que ninguna persona que esté que sea contacto estrecho o que esté positiva pueda estar en la calle. O cualquier persona que sea contacto estrecho es una persona posible de estar contagiando a muchos otros. Por lo tanto, hoy día lo que necesitamos es que si vamos a seguir con los permisos de vacaciones, tal vez debamos replantearlo desde el punto de vista del aforo de las regiones y de la situación tanto de camas que tengan esa región, de la situación de casos positivos que tengan. Es decir, hay que hacer el mismo análisis que se hace para avanzar en las etapas. Es que hoy día es bien complicado el panorama, porque yo entiendo lo que dice Rosita del aforo, pero cuando vemos el caso de Algarrobo o vemos el caso de Valparaíso, ¿cómo, por ejemplo, se puede controlar el aforo de las cantidades de personas que estaban en la playa del Canelo fin de semana pasado, o Canelillo? Era imposible. Y la Policía Marítima trataba de hacer lo propio, diciendo, sepárese 5 metros, pero no había hacia dónde las personas se pudiesen separar. Entonces, son medidas que en el papel suenan muy realizables, pero en la realidad no existe la cantidad de fiscalizadores que puedan estar en las playas, no se respetan los aforos ni de los lugares, mucho menos en un lugar abierto como es en las distintas playas del litoral central puntualmente. Entonces es una situación difícil, diputado, sobre todo frente a estas cifras. Hay un tema también de salud mental que no hay que olvidarlo, porque finalmente uno, claro, puede establecer medidas que permitan prevenir los contagios, pero también hay un tema de salud mental de las personas que necesitan salir, necesitan vacacionar. Yo creo que es bastante más difícil controlar en invierno que en verano. Creo que es complicado en verano, mucho más complicado, yo diría. Y la experiencia de Europa, por ejemplo, que ya vivió el verano, era que incluso se llegó a establecer espacio por playa, delinear una playa. Los controles en mi experiencia, al menos yendo al Paraíso 3 veces a la semana, es que los controles que se hacen sanitarios, hay días que son muy estrictos y hay días que, o sea, es tanto la presión por el taco que se empieza a armar que dejan pasar alguna cantidad porque si no es incontrolable. Entonces, o sea, de hecho, hoy día mismo en la carretera 68 era el taco que cruzaba el túnel, entonces tuvieron que abrir, dejar pasar, fluir una cantidad que no fue fiscalizada y posteriormente volver a cerrar para crear este embudo y empezar a fiscalizar uno a uno. Exacto. Entonces, es difícil poder realizarlo y más fiscalización, controlar el aforo, no es tan fácil como sale en el papel en la realidad. Sobre todo porque usted hablaba de lo que pasó en Europa. Pero en Europa da la impresión, Rosita, que los números bajaron muchísimo durante el verano, como que la pandemia estuvo más controlada. Entonces, el susto que tienen muchas personas es que el pic venga en marzo, abril, cuando podamos llegar a cifras que no podamos literalmente controlar.